Bienvenido al curso Aislamiento y Bloqueo. Como revisamos, el procedimiento de aislamiento y bloqueo podría asemejarse a esta situación cotidiana. Si revisamos el caso anterior, podríamos decir que el apagar la luz sería similar a aislar la fuente de energía, pero será necesario bloquearla para cerciorarse de que no existan peligros en caso de emergencia, lo que en este caso correspondería a cortar el paso de la energía eléctrica. Algo muy útil para conocer y profundizar el conocimiento sobre el estándar de aislamiento y bloqueo es realizar preguntas básicas como por ejemplo, ¿qué es? ¿Cuándo se utiliza? ¿Cuáles son las características de sus componentes? ¿Y quiénes son los responsables? Muy bien, comencemos con lo primero. ¿Qué es el aislamiento y bloqueo? ¿Qué es aislamiento y bloqueo? Aislamiento y bloqueo es un proceso que permite controlar riesgos generados por los distintos tipos de energías, por ejemplo, la energía eléctrica, neumática, cinética, etc. Este consta de dos etapas. Aislamiento, que refiere al proceso que aísla totalmente un equipo, sistema o instalación, y bloqueo, que busca asegurar el aislamiento para que las energías de operación o residuales no se puedan liberar sin el control del personal encargado. ¿Cuándo se utiliza el proceso de aislamiento y bloqueo? Se utiliza en cualquier proceso que implique la intervención de un equipo, instalación o circuito. Además de todas las situaciones donde la energización, liberación, descarga de energía acumulada o almacenada pueda poner en riesgo y o causar daño a las personas. Antes de hacer un bloqueo, debemos conocer cuáles son los requerimientos generales de estos. Todo equipo o maquinaria, válvula, interruptor, etc., debe permitir la instalación de un bloqueo de seguridad. Estos deben ser puestos en todos los puntos de aislación antes que el trabajo comience. Todos los bloqueos deben ser retirados por la misma persona cuando termine su trabajo. Es muy importante que los bloqueos sean efectivos en aislar la fuente principal de energía y cuando se requiera, en circuitos secundarios. Otro de los requisitos de bloqueo es el que considera todos los paneles de distribución eléctrica. Estos deben contar con un bloqueo o desconectador máster. En caso de bloqueos particulares, se debe bloquear la aldaba misma. El proceso de aislamiento y bloqueo contempla. Veamos los elementos que solicita el estándar de aislamiento y bloqueo más en detalle. El dispositivo de aislamiento es un aparato que previene o retiene el flujo de energía o movimiento del equipo. Muestran claramente su estado, por ejemplo, encendido, apagado. Deben ser mantenidos y o cambiados según corresponda. Cuando no sean directamente bloqueables, requerirán de un dispositivo externo de instalación de manera que puedan bloquearse. Ningún bloqueo debe ponerse en un punto de aislamiento cuando el mecanismo de bloqueo no sea totalmente funcional. Conozcamos ahora el bloqueo personal. El bloqueo personal es la acción que ejecuta un trabajador asegurando el aislamiento de un equipo. Se efectúa con un dispositivo propio al equipo o anexo a este. Su objetivo es que las energías de operación y o residuales no puedan liberarse fuera del control del personal que efectúa la revisión, mantención y o reparación del equipo o instalación. ¿Qué componentes tiene un bloqueo personal? Otro elemento importante del bloqueo personal es el candado personal, que utiliza cada persona para realizar sus bloqueos. Su llave es única, personal
e intransferible y debe ser codificado y registrado. Para una mejor identificación en el proceso de aislamiento y bloqueo, los candados poseen colores a utilizar en cada área. Lo invito a ver cuáles son. El azul corresponde al área operacional. El amarillo a mantención mecánica. El rojo a eléctrico instrumentalización. El negro a químico metalúrgico. El gris aluminio a NPI y CHO. El verde a gerencias HSEC. El café a gerencias ingeniería. Y el naranjo a contratistas. Además de la identificación por colores, es necesario que los candados cumplan con estándares de calidad determinados por Minera Escondida. Los candados deben ser de las marcas que se muestran en la fotografía y no se aceptarán otros. Nota: en el caso que se necesite la incorporación de otra marca de candado de bloqueo, deberán ser autorizados por la Gerencia de Análisis y Mejoramiento de Seguridad de Minera Escondida, basado en un análisis de riesgos. La tarjeta personal es de color blanco e identifica al trabajador que realiza el bloqueo, la cual debe tener los siguientes datos. Se debe considerar que las empresas contratistas y consultores que realicen trabajos por eventos deberán usar tarjetas en las cuales la información esté escrita con plumón indeleble. Otro elemento es la tarjeta No operar este equipo. Esta tarjeta la utilizará el responsable del trabajo en un equipo junto a la tarjeta personal. Debe contener la siguiente información. También podrá utilizarse cuando se requiera dejar un equipo fuera de servicio con el objeto de restringir el acceso a este. Además del bloqueo personal, existe el bloqueo departamental. Este se llevará a cabo en casos de mantenimiento y o reparación que demanden actividades más allá de un turno y o cuando se requiera. Se realizan por medio de los candados y tarjetas departamentales. Conozcamos más acerca de estos elementos. El candado departamental es un conjunto de candados con llave única para aislar y bloquear todos los puntos de un sistema o equipo. Se utilizan en casos de mantenimiento y o reparación que demanden actividades más allá de un turno o en bloqueos específicos. Para instalar candados departamentales, el dueño del equipo, área o sistema y el responsable ejecutor del trabajo aislarán cada una de las energías que intervengan e instalarán sus bloqueos departamentales masivos. Luego dejarán las llaves de los candados en un canastillo y bloquearán con otro candado departamental, los cuales se colgarán con sus candados personales todas las personas que intervengan en el trabajo. El candado departamental solo puede ser retirado por los departamentos involucrados en su instalación y no debe usarse en reemplazo del candado personal. Otro componente del bloqueo departamental es la tarjeta departamental, que se usa para realizar bloqueos departamentales, al igual que los candados. Veamos cómo es esta tarjeta. Será responsabilidad de cada área mantener un stock adecuado y registrado para su utilización. El color de la tarjeta dependerá del área al que pertenezca. Se utiliza la misma distinción por colores que para los candados. El bloqueo en canastillo se utiliza cuando es necesario aislar más de una fuente de energía, y en mantenciones mayores cuando existen muchos puntos a bloquear. Para realizar un bloqueo en canastillo es necesaria una reunión previa del personal de planificación, operaciones, electricistas, mecánicos y contratistas, si fuese necesario, para definir los puntos y equipos a bloquear y o aislar y el encargado de bloquearlos.
Conozcamos algunas características del canastillo. El canastillo es una caja metálica con una ventanilla en la parte frontal que debe permitir la visibilidad al interior de la caja. Posee una plancha en la parte superior para la hoja que indicará los puntos de bloqueo y el motivo de estos. Debe estar ubicada cerca del equipo, maquinaria o sistema al cual se le realizará el bloqueo. El canastillo posee ciertos requerimientos que son muy importantes para su correcto funcionamiento. Será necesario que posea una aldaba que permita guardar al menos 10 llaves de los candados utilizados. Además de ello, debe contar con orificios o aldabas para la instalación de los candados departamentales por separado de las áreas involucradas en el aislamiento. Otro procedimiento importante del proceso de aislamiento y bloqueo es el chequeo de aislación y bloqueo. Cero energía. Esta actividad busca asegurar un punto cero de manifestaciones de energía potenciales que se encuentren en el equipo y o zona de operación. Se debe realizar luego de haber hecho un aislamiento y bloqueo y antes de comenzar un trabajo. El chequeo de aislación y bloqueo lo realizará el dueño y el responsable del trabajo, examinando y eliminando las energías de todos los mecanismos con posible almacenamiento de energía proveniente de diversas fuentes. Cuando hablamos de diversas fuentes, nos referimos, por ejemplo, a circuitos hidráulicos, resortes comprimidos, cargas suspendidas, condensadores e inductancias, fuentes radiactivas, compuestos reactivos, etc. Cuando nos enfrentamos a equipos con doble alimentación, se deberá comprobar la ausencia de tensión en el lugar más cercano al elemento de desconexión utilizando equipos de prueba certificados. Jumper. Un jumper es toda acción o mecanismo que anula de forma provisoria uno o más dispositivos de un sistema de control del mismo género, eléctrico, mecánico, hidráulico, etc., y que permiten monitorear, proteger y operar dentro de un rango seguro, sin generar daños a personas o equipos. Este procedimiento se utiliza previa autorización del gerente de área y siempre deberán existir procedimientos específicos de aplicación jumper o bypass que permitan controlar y aprobar cualquier anulación de software, puentes físicos de cableado o desvío de interbloqueo, las cuales deben quedar registradas en un libro y autorizadas por el gerente correspondiente. Si se ha realizado proceso de aislamiento y bloqueo en un área o equipo, y es necesario luego retirarlo, debemos saber que esto es responsabilidad de quien efectuó la aislación y el bloqueo de esa área o equipo. Si la persona encargada no se encuentra disponible, tendremos la necesidad de romper ese bloqueo. Veamos un poco más sobre esto. Como mencionamos anteriormente, los bloqueos deben ser retirados por una persona específica que será responsable de tal proceso. Si esto no sucede, se clasificará como defectos de proceso y se deberá realizar una investigación del hecho por parte del superintendente de área. Veamos dos situaciones donde esto aplicaría. Hay ocasiones en que un retiro de bloqueo no podrá llevarse a cabo conforme a los protocolos de minera escondida. Esto se denomina defecto de proceso y son dos las situaciones que se pueden presentar. La primera situación es que si la persona encargada de retirar un bloqueo está inubicable dentro de las instalaciones en minera escondida, el dueño del equipo o sistema afectado deberá buscar personalmente al superintendente de área, quien puede autorizar romper el bloqueo, y si éste no se encuentra en faena, solo quien esté reemplazándolo podrá autorizar su ruptura. La segunda corresponderá a cuando un bloqueo no pueda ser retirado por quien lo usa debido a la pérdida de llave o defecto de candado. En este caso, el bloqueo podrá ser roto en conjunto con el supervisor y la persona dueña del bloqueo.
Además de los protocolos establecidos para el funcionamiento ordinario de las áreas y/o equipos, también se establecen lineamientos para reaccionar ante situaciones complejas. Revisemos esto en detalle. En situaciones de emergencia, rescate, incendio y otros, los brigadistas no ingresarán al equipo y/o área sin antes que el supervisor de turno asegure que el equipo esté aislado y bloqueado a través de candado departamental. Luego de revisar distintos aspectos relativos al estándar de aislamiento y bloqueo, es necesario que sepamos que cada una de las tareas desarrolladas en Minera Escondida tienen definido quiénes son los encargados de realizarlas, y este caso no es la excepción. Es por ello que lo invitamos a conocer quiénes son los responsables de este procedimiento. Gerentes, superintendentes y/o gerentes de empresas contratistas deberán asegurar que en las áreas exista un procedimiento específico que permita capacitar sobre el procedimiento de aislamiento y bloqueos. Entregar los recursos humanos, materiales y financieros suficientes para cumplir lo indicado en el estándar. Mantener al personal debidamente capacitado. Asegurar que todas las personas que trabajan en su área de responsabilidad hayan recibido la capacitación apropiada. Asegurar que se investiguen y resuelvan todos los incidentes de incumplimiento. Aprobar los procedimientos de bloqueo y revisiones. Verificar a través de observaciones planeadas y conductuales el cumplimiento estricto del estándar. Fiscalizar, controlar, cumplir y hacer cumplir este estándar. La Head of HSEC será responsable de mantener actualizado y disponible en los sistemas de Minera Escondida el presente documento. El gerente es el único que puede autorizar la aplicación de un jumper o bypass en su respectiva área de responsabilidad. El gerente debe asegurar que el jumper tenga un tiempo de aplicación que permita tomar el control sobre el proceso, no sobrepasando un turno de 4 días como máximo. Registrar todo jumper, sin excepción, en un libro especial para ello. Asegurar que cualquier aplicación de jumper o bypass no afecte la integridad de las personas y/o de los equipos. No incluye bypass en sistemas de seguridad. Realizar la verificación del estándar desempeño en actividades relacionadas con aislamiento y bloqueo. Superintendentes Minera Escondida y/o de empresas contratistas deben asegurar que todas las fuentes de energía y puntos de bloqueo sean identificadas en terreno. Asegurarse que todo el personal de Minera Escondida reciban capacitación en torno al procedimiento de aislamiento y bloqueo. Asegurar que exista una lista actualizada de candados, tarjetas y llaves entregadas. Proporcionar, controlar, reponer los elementos de bloqueo como candados, cadenas, cuñas, tarjetas, tenazas y otros dispositivos de bloqueo. Verificar que realizar el jumper o bypass es necesario y que no existe otra manera de realizar el trabajo siempre y cuando no exponga la integridad de las personas y/o equipos. Asegurar que el personal al realizar el jumper o bypass se encuentra debidamente entrenado y calificado en el proceso, equipo o sistema a intervenir. Solicitar al gerente la autorización de realizar el jumper o bypass. Asegurar que exista un método para monitorear y rastrear el estado de la anulación en OneSub. Responsable que exista una metodología para identificar controles de mitigación. Realizar la verificación de ejecutivo en actividades relacionadas con aislamiento y bloqueo de riesgos material de seguridad. Verificar a través de observaciones planeadas y conductuales el cumplimiento estricto de este estándar y el comportamiento de las personas en su aplicación. Detener cualquier trabajo que no cumpla con los controles requeridos en este estándar y dar cuenta al gerente respectivo de la situación. Los supervisores de área tienen dentro de sus responsabilidades exigir, controlar y hacer cumplir la aplicación de este estándar
y de los procedimientos específicos de bloqueo. Asegurar la verificación de la aplicación correcta de este estándar mediante la realización de observaciones planeadas de trabajo OPT. Entrenar, evaluar, actualizar y mantener registrada toda la documentación de capacitación relacionada con el procedimiento específico de aislamiento y bloqueo del área. Llevar una lista actualizada de candados, tarjetas y llaves entregadas. Evaluar impacto de jumper e informar a superintendente. Entregar toda la información técnica necesaria para la generación del aviso correspondiente en WhatsApp para la normalización de jumper lógicos. Implementar en terreno los controles adicionales de los riesgos identificados y evaluados en la planificación. Una vez que la desviación en la operación se normalizó, el jumper debe ser retirado en forma inmediata y debe quedar constancia por escrito. Responsable de implementar en terreno letreros de advertencia con la indicación del equipo o sistema está jumpeado. Monitorear la frecuencia de aplicación del jumper y tomar acciones para la reparación de esta anomalía. Verificar control crítico presente en las actividades que se tengan que realizar, aislamiento y bloqueo. Detener cualquier trabajo que no cumpla con los controles requeridos en este estándar. Alguna de las responsabilidades del dueño de área, sistema o equipo es tener conocimiento en detalle del ambiente de trabajo, los procesos y los riesgos relacionados al área. Tener conocimiento de los requerimientos, herramientas preventivas y procedimientos específicos de aislamiento y bloqueo de equipos. Mantener las medidas de prevención y control sobre los equipos aislados y bloqueados. Dar las facilidades para que se realicen las inspecciones y observaciones relacionadas con el aislamiento y bloqueo. Verificar, en conjunto con el ejecutor del trabajo, los puntos de aislamiento y bloqueo. Responsable del aislamiento de las energías y la instalación de los candados departamentales correspondientes antes de la intervención del contratista. Verificar a través de observaciones planeadas y conductuales el cumplimiento estricto de este estándar. Los registros de los entrenamientos que se realice al personal deberán ser derivados a la Superintendencia de Capacitación y Desarrollo. Detener cualquier trabajo que no cumpla con los controles requeridos en este estándar y dar cuenta al gerente respectivo de la situación. El superintendente de energía deberá asegurar que los procedimientos específicos de aislamiento y bloqueo en las áreas existan indicaciones respecto a los permisos de trabajos que impliquen la intervención en alta tensión, mayor o igual a 1000 volts, las guías de maniobra de su área y procedimientos específicos. Mantener un registro de los entrenamientos y capacitación. Verificar a través de observaciones planeadas y conductuales el cumplimiento estricto de este estándar y el comportamiento de las personas en su aplicación. Detener cualquier trabajo que no cumpla con los controles requeridos en este estándar y dar cuenta al gerente respectivo de la situación. Los especialistas de análisis y mejoramiento de seguridad de ejecución minera escondida tienen como algunas de sus responsabilidades proporcionar asesoría, respaldo, asistencia y recomendaciones para todas las dudas respecto del tema de administración de riesgos en la aplicación de este estándar. Asesorar a la supervisión minera escondida y capacitar a los asesores en prevención de riesgos de empresas contratistas respecto a este estándar. Detener cualquier trabajo que no cumpla con los controles requeridos en este estándar y dar cuenta al gerente respectivo de la situación. El asesor en prevención de empresa contratista debe proporcionar asesoría, respaldo, asistencia y recomendaciones para todas las dudas respecto del tema de administración de riesgos en la aplicación de este estándar. Entrenar y evaluar a la supervisión y trabajadores de la empresa respecto a este estándar. Verificar a través de observaciones planeadas y conductuales el cumplimiento estricto de este estándar. Algunas de las responsabilidades de los ejecutores del trabajo son: solicitar y recibir el permiso correspondiente
antes de la ejecución de los trabajos. Garantizar las condiciones de seguridad para la ejecución del trabajo. Conocimiento en detalle del ambiente de trabajo, los procesos y los peligros relacionados al área. Tener la capacidad técnica para poder realizar y comprobar bloqueos. Conocimiento de los requerimientos de bloqueo de los equipos para los cuales son ejecutores autorizados. Establecer y retirar los bloqueos de equipos según el procedimiento específico de bloqueo. Antes de finalizar el curso, debes saber que el éxito de todos los procedimientos relacionados a la prevención y la promoción de nuestros objetivos HSEC dependen de cuán comprometido esté usted para realizarlos. ¡Felicidades! Has concluido el curso. Te invitamos a realizar la evaluación correspondiente.